nuevamente porque nos acabamos de conectar a las redes sociales. Bendito Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos presentamos delante del trono de tu gracia, Padre, con una actitud en nuestro corazón de que tú nos uses para tu honra y tu gloria, pero también queremos ponernos a cuentas contigo. Y eso, Padre, es solamente a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Reconocemos, Padre, que tu palabra dice que cualquiera que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Y nosotros reconocemos que somos pecadores, que nos esforzamos en hacer las cosas bien, pero muchas veces queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y sabemos, Padre, que nuestra carne, de una manera, en pensamiento, palabra, obra, actitud, siempre te fallamos. Por eso te pedimos que nos perdones. En el nombre de Jesucristo, a quien está aquí en medio de nosotros, dedicamos todo este servicio y lo ponemos en sus manos todo este tiempo, que le damos libertad al Espíritu Santo para que haga lo hermoso que sabe hacer en este momento hasta terminar este servicio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un segundo, nomás me adelanto. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama esperanza que fortalece. Esa esperanza a nosotros, muchos de nosotros, nos debe de fortalecer porque en los problemas familiares, ¿verdad que nos desaniman mucho? ¿Verdad que cuando nosotros tenemos una aflicción perdemos la paz? Y eso es lo que nosotros muchas veces en Dios podemos tomar nuestra fortaleza. Sí es cierto que la misma familia nos desanima, sí es cierto que los problemas más graves que tenemos es en nuestra propia familia. ¿Por qué no esperamos esa reacción de ese familiar? Esperamos que tengamos comprensión, que tengamos buena comunicación. Sin embargo, nuestras propias familias muchas veces son lo que origina nuestro desánimo y un dolor muy profundo cuando sentimos las cosas que nos hacen, ¿verdad? Pero la esperanza es la que nos fortalece. ¿Cuál es la esperanza? Es de eso lo que vamos a hablar, ¿ok? Les invito a imaginar un árbol fuerte en medio de una tormenta. Imagínense que comienza a azotar a ese árbol la tormenta y lo mueve, ¿verdad? Lo mueve de un lugar a otro, las hojas, las ramas, pero como ese árbol es muy fuerte, pues el viento sopla y la lluvia y cae con fuerza, granizo, pero sus raíces tan profundas lo mantienen firme. Así es la vida del creyente. Aunque el exterior se desgaste, la esperanza en Dios nos sostiene en su paz. El árbol es como el ejemplo en el apóstol Pablo que vivió esta realidad. El apóstol Pablo vivió en una tormenta muy fuerte, pero sus raíces eran tan profundas de que no lo movió, permaneció. Y eso es cuando nosotros decimos de que es muy importante dónde es que tus raíces están arraigadas. Y si están arraigadas en la roca inconmovible que es Jesucristo, de verdad no te va a mover cualquier tempestad, cualquier problema. Tus raíces deben de estar bien firmes en la roca inconmovible que es Jesucristo, y entonces cuando nosotros vamos a entender y comprender de que resistimos gracias a que estamos firmes y arraigados en Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios 4:16. ¿Ya están ahí? Bien.
En 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Y eso debemos de creerlo. Es verdad que nosotros que llegamos a una cierta edad, vemos en el espejo que ya no es igual nuestro rostro cuando teníamos 40 años. 30 años, y es verdad, pero entre más nos alimentamos de Dios, nos sentimos esa fortaleza y esa firmeza, y estamos, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque Dios es bueno, porque Dios en su nueva misericordia le plació que nuevamente este día abriéramos nuestros ojos, y propuso el querer como el hacer por su buena voluntad, que estuviéramos aquí, en este lugar, buscando de la llenura de su presencia. Porque, pues desafortunadamente, ven este lugar, pues muchos todavía están apegados a las tradiciones del mundo. Y no es de señalar, no se trata de señalar, pero es falta. Dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y eso es todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues proveer conocimiento. Un día comprenderán por sí solos y los convencerá el Espíritu Santo de que lo más importante de un Día de las Madres es darle las cosas, tu vida, mi tiempo a Dios. Y si hay un festejo, primero es Dios. Nada que quite el primer lugar a Dios es bueno. Así que primero Dios y después festejo. Lo que ustedes quieran, si quieren esa tradición, pero primero es Dios. Amén. Y eso es lo que debemos poner. Dios conoce nuestro corazón. Dice que aquellos que se esfuerzan, Dios conoce sus corazones. Y nosotros no podemos fingir ante Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y si le vamos a dar a Dios solo por compromiso, también lo conoce. Pero si nos esforzamos todo el tiempo para darle a Dios lo mejor de nosotros, que es nuestro tiempo, en cuanto amanece, nuestros pensamientos, de verdad, esto no se llama religiosidad, se llama de verdad amor hacia nuestro Creador, amor hasta a nuestro Padre Celestial, amor a quien nos amó primero a nosotros. Nuestra vida debe demostrar que nuestra fortaleza espiritual nace en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de salvación, hermano. Es nuestra esperanza. ¿Por qué estás ahí? Porque vale la pena estar allí. Por eso, porque tengo una esperanza de salvación. No permitamos que las tormentas de la vida nos arranquen la fe. Nosotros debemos permanecer en la fe. Quiero que me acompañen, por favor, a Nehemías 8, versículo 10. Así como el árbol permanece firme por sus raíces, nosotros debemos permanecer firmes en Jesucristo. Nuestra firmeza no son nuestras fuerzas. Nuestra firmeza no es porque queremos hacer las cosas. No, nuestra fuerza es porque Jesucristo nos las da. Él dice en su palabra, dice: mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces cuando nosotros ponemos ese poquito de esfuerzo, entonces Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Y eso es bien importante saberlo. Dice Nehemías 8:10. Luego les dijo: id y comer grosura y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Quieres obtener fuerzas cuando ningunas tengas? Pues entonces gózate en Dios. ¿Y cómo te vas a gozar? Estando aquí, donde está la palabra de Dios, donde se comparte conocimiento. Eso nos llena de gozo. Y eso nos va a dar fuerzas. Es verdad que por fuera no parecemos que tenemos fuerzas, pero por dentro es cuando se fortalece nuestra alma y nos da esa fuerza. Especialmente, imagínense los hermanos que vienen y me apoyan, ¿no?
Ellos ya estuvieron apoyándome allá también en Lerma y todavía, pero yo sé que Dios los fortalece, ¿verdad? Dios es nuestra fuerza. La paz no viene de las circunstancias, viene de la presencia de Jesucristo que se encuentra en nosotros. No nomás aquí, en nosotros se encuentra. Y eso es lo que nos da fuerza. Hagamos de nuestra vida un testimonio vivo de esperanza, para que los demás vean de que esa esperanza es la que nos mueve a nosotros. La esperanza que tenemos en ser hijos de Dios. Hoy nuestro Padre Celestial nos invita a profundizar nuestras raíces en Él, hasta que alcancemos a estar bien firmes, agarrados de Él, en la roca inconmovible, que es Jesucristo. Amén. Voy a ir con 5 ejemplos, ¿ok? Esos 5 ejemplos, el primero que tengo es Dios de la esperanza. Vamos, Romanos 15:13. Dios de la esperanza dice así, en Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ana, una mujer bíblica, Ana, madre de Samuel, Ana vivía en tristeza, vivía en humillación, pues no podía tener hijos. Sin embargo, en medio de su dolor, derramó su corazón delante de Dios en oración. Cuando ella derrama ese dolor ante la presencia de Dios, obtiene una respuesta. Y esa respuesta, cuando Dios oyó su clamor y le dio la vida de su hijo Samuel, llenando su vida de esperanza y de gozo. Ana pasó de la amargura a la plenitud porque confió en Dios de la esperanza. Ella cuando clamaba, de verdad, ella clamaba porque sabía, tenía la certeza, la seguridad de que el único que podía conceder lo que ella anhelaba era Dios. Cuando ella recibió esa respuesta, ella ya lo sabía, ya lo esperaba, porque no estaba orando al aire, estaba orando al Creador, al que no necesita herramientas, necesita solo su palabra. Y le concedió, y esto la llenó de gozo, y es la manera como nosotros también, si vemos algo imposible, oremos al Dios de los imposibles. Porque Él es el especialista en responder las cosas imposibles. Nosotros hemos orado, clamado muchas veces cosas que son para la ciencia, cosas imposibles, de verdad, pero Dios nos ha respondido. Y la invitación que yo les hago es de que si nosotros tengamos una tristeza que nos oprime, de verdad nosotros debemos clamarle a Dios. Esa opresión que sentimos debemos exponérsela a Dios. Así como Ana entregó su dolor, recibió respuesta. Cada uno de nosotros también podemos entregar nuestra carga y recibir paz. Amén. Nuestra nueva vida en Jesucristo se sostiene de esperanza. Y esa esperanza a través del Espíritu Santo es la que derrama en nosotros día con día, día con día. Dios derrama esa esperanza a través del Espíritu Santo en nosotros. Un segundo ejemplo es en 2 Corintios 4:16, renovación interior. ¿Cómo es que nosotros vamos renovando nuestro interior? Dice en 2 Corintios 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por ejemplo, Pablo y Silas, que estaban en la cárcel de Filipos, aunque golpeados, cantaban himnos. ¿Sí se acuerdan en esa parte del pasaje? Ellos estaban todos golpeados, azotados, y estaban en el calabozo, lo más profundo. Ni había luz ni nada. Y aun cuando tenían un cepo es cuando
tienen un madero que abarca aquí su cuello y aquí los aprieta así y todavía sus manos están presas así, en esa posición, en ese madero. Y entonces cuando ellos estaban así en esa posición, en el cepo, es en la tabla, 2 barrotes así que aprisionaban su cuello y sus muñecas, así en esa posición, aún con todo, ellos cantaban himnos a Dios. Cuando Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, ellos cantaron en lugar de quejarse, y eso es una enseñanza para nosotros, porque nosotros como seres humanos, ¿qué creen que lo primero que hacemos? Nos quejamos y nos las pasamos quejando, quejándonos, en lugar de alabar a Dios. El gozo de Dios es nuestra fuerza, hermano, y debemos de aprender en eso. El gozo de Dios es mi fuerza. Entonces, en lugar de quejarme, yo debo de comenzar a alabar a Dios, para que Él me dé las fuerzas que yo necesito. Esa es lo que Pablo y Silas nos están enseñando cuando ellos estaban cantando. Su espíritu se fortaleció en medio de la debilidad del cuerpo, y Dios respondió con un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Y es cuando nosotros tenemos que aprender de esa situación, porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. ¿Y qué vamos a aprender? Pablo y Silas nos están enseñando que esas circunstancias que nos han encarcelado a nosotros, de verdad podemos estar libres cuando nosotros le damos a Dios la alabanza que Él quiere que le demos. El sufrimiento físico o el sufrimiento emocional no define la victoria. Tu espíritu, que es tu alma, puede renovarse día a día en Jesucristo. La alabanza en medio de la dificultad abre puertas que el hombre no puede abrir. Aunque el cuerpo se desgaste, la esperanza en Dios produce la fortaleza interior. Y es lo que necesitamos. ¿De dónde creen que viene el desánimo? De tu interior. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Alabando a Dios. Muchas personas no entienden eso. Fíjense que les quiero comentar de que en el hogar de Mari, donde quiera que tú vayas, hay alabanzas. Día y noche hay alabanzas. Ella, yo creo que ya entendió muy bien de hace muchos años atrás, en su casa, de verdad, en su hogar hay alabanzas donde quiera. Vas a un lugar, vas a otro, siempre vas a oír alabanza. Siempre. Y entonces, ¿y por qué es eso? Porque no importa lo que esté pasando, en medio de la alabanza va a haber fuerzas, va a haber fortaleza, va a haber esperanza. Y hay que entender eso. En lugar de estar ahí oyendo que la radio, que pasa música del mundo, es mejor oír alabanzas, porque en medio de las alabanzas se mueve Dios. La presencia de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos si perseveramos, ¿ok? Si perseveramos. Porque en veces, hay personas que les gustan mucho las cumbias, los narcocorridos y cosas así. Bueno, es tu decisión. ¿Sabes qué le dices a Dios? Pues sí, yo sé que en medio de la alabanza estás tú, pero a mí me gustan las cumbias. Bueno, es tu decisión, ¿no? Cada quien decide en su vida. Yo prefiero en mi hogar también, nosotros desde que despertamos, abrimos los ojos, lo primero que hacemos es poner alabanza. Siempre en nuestro hogar hay alabanza todo el tiempo. En un momento dado, cuando en nuestros cambios y transformaciones que Dios estaba haciendo, era distinto, claro, porque nos gustaba la música mundana. Pero hoy al entendimiento le decimos al gusto, hasta para allá, porque ya lo entendí. Yo tengo que... ¿Qué le pasó a aquel hombre que puso su Isaac en la leña? Sacrificó su Isaac, ¿no? ¿Y cuál es tu Isaac? Se llama cumbia, como le quieras llamar, pero sacrifica, algo tienes que darle a Dios, ¿no? Pues yo le doy ese gusto y digo, yo quiero
sacrificar mi Isaac, que es las cumbias que me gustan. O no sé, yo digo cumbia, pero puede ser, si son de Veracruz, ¿qué oyen en Veracruz, hermano? Salsa. Ok, ¿no? Entonces, algo yo tengo que ponerle ante el altar de la presencia de Dios, ¿no es cierto? A mí me gustan los veracruzanos, a mí me gusta la salsa, pero yo pongo ese Isaac en el altar de tu presencia, porque ya lo entendí, ahora yo quiero que se renueve mi interior, es por eso que yo determino poner alabanza. Gloria a Dios. Eso es, solo entenderlo, y no debe de ser así como que, ay, todo el tiempo. Hey, no es que todo el tiempo, es que no comprendes lo que yo estoy obteniendo, renovando mi interior. Y luego nos quejamos, ¿no? Ay, me duele la rabadilla, me duele la rodilla, me duele el codo, me duele... Lo que tú te duela, oye, te está diciendo Dios, si tú buscas gozarte en Dios, Él te va a dar fuerzas. Amén. Dime, ¿qué salsa, qué cumbia, qué narcocorrido te va a dar fuerzas? Por Dios, nada te va a dar fuerza, solamente la palabra nos está enseñando de que tu fuerza es cuando tú te goces en Dios. ¿Qué debemos hacer? Si lo entiendes, cambia tu manera y estilo de vida. Si no lo entiendes, sigue con tu vida mundana. Al fin y al cabo, que para mediodía se te acabaron las fuerzas, ¿y cómo le vas a hacer? Pastor, le sigo echando ganas. Pues sí, es tu vocabulario mundano. Pero cuando tú entiendas que Dios quiere que hables como tu Padre Celestial, entonces dirás como Josué 1:9, me esfuerzo, ya no le echo ganas, ahora me esfuerzo. ¿Por qué? Porque es clarito Josué 1:9, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nos esforcemos, no que le echemos ganas. El mundo nos ha enseñado desde chiquititos. ¿Cómo te va, mijito? Echándole ganas, mami. Ah, qué bueno, pues échale más ganas, ándale, mira, haz la tarea. Pero cuando venimos a las cosas de Dios, Él cambia nuestro vocabulario. Pero muchas personas no lo han entendido todavía. Muchos cristianos, la mayoría de cristianos siguen diciendo que le echan ganas. ¿Cómo está, hermano? Echándole. ¿Cómo está, hermana? Echándole ganas, pastor. Echándole ganas. Deja de echarle ganas. Esfuérzate, porque así Dios pondrá lo demás. Vamos al tercer ejemplo. Paz en la perseverancia. Y quiero que me acompañen a Isaías 26:3. Dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros confiamos en Dios, de verdad, miren, confiar en Dios es creerle a Dios y no creer en Dios, que es diferente. Cuando nosotros creemos en Dios, decimos, no, pues yo confío, pero es que solamente tú te quedaste en el área de creer en Dios. Pero si das un paso más, es creerle a Dios, esa es mi confianza. Creerle a Dios es un nivel superior, una relación con el Padre, porque le creemos a Él. Daniel en Babilonia, imagínense Daniel, ¿no? Que estaba en Babilonia, un pueblo pagano, que practicaban cosas desagradables ante los ojos de Dios. Perseveró en oración y Dios lo guardó en paz. Vamos por favor a Daniel 6:10. Imagínense cuando el rey, hay un decreto de que lo iban a lanzar a las fosas de los leones si oraban a Dios, ¿no? Pero él perseveraba en su fe. Él oraba no una vez, 3 veces oraba. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y muchas veces, hermano, nosotros tenemos que determinar y tener esa convicción de obedecer a Dios.
aunque los demás no le agrade lo que nosotros estamos haciendo para Dios. ¿Ustedes creen de que ustedes están aquí, más de una persona dejó una molestia atrás? Porque ellos decían, oyes mamá, pues yo te quiero celebrar, ¿verdad? Yo quiero que estés aquí, eres mi mamá. ¿Cómo te vas a ir allá a perder el tiempo? Quédate aquí en la casa. No, pero es que mi compromiso es con Dios, el dador de la vida, el dador de mi salud. Tú solamente me traes un pastel, pero Él me da la vida. Amén. Tú me traes un regalo, una escoba para que barra la casa, un trapeador, una licuadora para que te haga el licuado todos los días, pero Él me da la vida. Entonces yo tengo que ver las prioridades, y las prioridades, ¿saben qué? Es la vida, es la salud. Y el único que te puede dar la vida todos los días, el hálito proviene de Él, tu salud proviene de Él. Así que imagínense llegar a la edad que nosotros tenemos, tercera juventud, ¿ok? Imagínense que estemos pues en un estado crítico en salud. ¿Como para qué queremos continuar, no? Ya como para decirle a Dios, pues ya yo creo que es tiempo que me recoja, porque no tengo esa calidad de vida, no lo estoy disfrutando. Porque a pesar de que tengo 60 y quíbules años o 70 y quíbules años, ya no tengo la calidad de vida. Ya no nomás sufro yo, las personas que me rodean sufren porque me ven a mí en esa enfermedad, en ese estado crítico. Pero Dios es fiel y Dios nos provee salud. ¿Cómo no le vamos a dar a Él su tiempo, verdad? Cuando Él solamente, miren el tiempo que vamos a estar aquí en su presencia. No es tanto. Dios no te pide que estés todo el día aquí. Es solamente un momento donde tú te puedas llenar de su naturaleza divina, porque eso es vida. Amén. La naturaleza divina de Dios es vida para ti y para cada uno de nosotros. Su naturaleza divina es salud, es fortaleza, es las ganas de seguir viviendo, es el poder para poder decirle a esas aflicciones que es más grande nuestro Dios que cualquier problema que tengamos. Y es por eso la necesidad de estar en su presencia. No es religión, es la necesidad. ¿Por qué estás ahí? Porque yo tengo necesidad, una llenura de su presencia. A eso voy, a llenar mi vida de su presencia. La paz no depende de las circunstancias externas, sino de la perseverancia de nuestra mente en Dios. Perseverar mi mente en Dios es pensar siempre en Dios, cómo buscar de Él. Nosotros, hermanos, cada vez que estamos enfrente del conocimiento, no es aprender más, es llenarnos más de Dios. Y si sales de aquí y te preguntan, ¿de qué se trató la predicación? No sé, pero lo que sí te puedo decir es de que yo fui a llenarme de su presencia. Y eso es suficiente, porque la llenura a mí me da vida. Yo siento la fortaleza cuando me estoy llenando de Él. Y a eso hemos venido, hermano. No para que aprendas algo más, sino para que te llenes aún más de su presencia, que es lo que nos da vida. Así como Daniel fue guardado en medio de los leones, también cada uno de nosotros puede ser guardado en medio de las prisiones y tentaciones de este mundo. Así podemos ser guardados. Si estamos llenos de su presencia y tenemos una buena relación con Dios, Él nos va a guardar de cualquier tentación. Miren, normalmente, no digo en la calle, en nuestra propia familia, nos invitan a tomar, nos invitan a fumar, nos invitan a estar, lo que a Dios no le agrada, que guiñamos el ojo, que hablemos palabras de segundo sentido, pero en nuestra propia familia se ve eso. Pero ¿saben qué? Dios nos guarda de esas tentaciones, de involucrarnos en ese ambiente que a Dios no le agrada. Vamos a un cuarto ejemplo, hermano. Cercano Dios a los quebrantados. Vamos al Salmo 34, versículo 18.
Dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. David, hermano, después de su pecado con Betsabé, ¿se acuerdan Betsabé? Una mujer que se estaba bañando y David pues estaba en la azotea mirando y él miró a esa mujer que se estaba bañando desnuda, la codició y como rey la mandó traer y se acostó con ella. De esa relación sexual que tuvieron un hijo. Después le dijo que había quedado embarazada. Bueno, cuando David es confrontado, él siente un dolor en su corazón y se arrepiente. Es cuando escribe el Salmo 51, ¿verdad? Cuando dice el Salmo 51, 17, dice: el corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros hay dos cosas. Cuando nos arrepentimos solamente de labios para afuera, ese arrepentimiento Dios lo ve, que nomás es un remordimiento y no arrepentimiento. Porque al ratito, hermano, pase lo que pase, nos vamos a volver a hacer lo mismo, y otra vez lo mismo, y lo mismo. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿De remordimientos o arrepentimiento? Porque Dios busca arrepentimiento. Dios, cuando ve un corazón como lo vio en David, vio un corazón verdaderamente con un arrepentimiento profundo, y Dios le perdonó la vida. Porque acuérdense que la ley marcaba de que el que cometía ese pecado de fornicación, y todavía mandó matar a su esposo, ¿no?, para quedarse con su mujer. Imagínense ese pecado, ¿no? Pero hubo un arrepentimiento genuino y verdadero de David, y Dios lo perdonó. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que cuando nosotros le decimos a Dios: perdóname, no sea remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento, porque Dios conoce y ve nuestro corazón y las intenciones que en él hay. Porque muchas veces el que nos arrodillemos, el que lloremos, no es igual a arrepentimiento. Puede ser solamente un remordimiento. Estamos chillando: ay, perdón. ¿No han oído eso en su propia familia? ¿No han oído diciendo: perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, verdaderamente estoy arrepentido o arrepentida? ¿Y qué pasa? Al ratito otra vez lo mismo. ¿Qué sucedió en ese momento? Fue remordimiento, no arrepentimiento. Y Dios quiere que verdaderamente nos tengamos arrepentimiento genuino para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Así como David fue restaurado, así nosotros con un arrepentimiento seremos restaurados. Pero cuando Dios ve que solamente es remordimiento, ¿quién se puede burlar de Dios, hermano? Nadie se puede burlar de Dios. Tú también y cada uno de nosotros podemos experimentar la cercanía de Dios en medio del quebranto. Cuando nos quebrantamos delante de Dios en un verdadero arrepentimiento, podemos sentir de verdad la cercanía de Dios con nosotros, porque Él va a ver tu corazón que es genuino y Él se va a manifestar para restaurarte. Y es ahí cuando sentimos la presencia de Dios, porque no va a haber palabras bonitas, va a haber la presencia de Dios en tu vida, cuando haya un verdadero arrepentimiento, y lo vas a sentir. La fortaleza espiritual no nace de la autosuficiencia. Es que yo puedo, yo sé, yo conozco. Eso no viene así. Viene de reconocer que yo necesito de Dios, de depender de su gracia. Ahí depende todo. Si yo me siento fuerte, yo debo de saber de que no es en mis fuerzas. Si yo me encuentro en una salud óptima, no es por mi salud, es por las fuerzas que Dios me da, es por la sabiduría que Dios me da. No es porque yo estudie 8 o 10 horas diarias la Biblia, no es por eso, es la fortaleza de Dios, es su presencia que me da sabiduría, es su presencia la que yo
puedo caminar en esta obra que Él ha puesto en mis manos. ¿Y qué ha puesto en tus manos, hermano? En primer lugar, tu vida, porque templo y morada del Espíritu Santo es tu cuerpo, y debes de cuidarlo, y debes de cuidarlo. Por eso, les voy a platicar un pecado que cometí, ¿no? Es un pecado. ¿Saben por qué es un pecado? Porque me comí una guajolota, pero le dije a Dios, le dije, por estas almas me voy a comer. Nunca antes, yo tengo muchos años aquí en el estado, nunca había comido una guajolota, porque sé el daño que es para mi cuerpo. Pero ¿saben qué? Estaba yo en medio de personas, tu hermano estaba allí, sí, estaba allí, él fue testigo, estaba tu hermano y para todos los parientes, ¿no? La hermana Conchita. Y trajeron una bolsa, pues puras guajolotas, ¿no? Y me decían, ándele pastor, cómase una. Y es que no me gusta. ¿Cómo sabes si nunca la ha probado? Es que soy sonorense. Bueno, no hubo que les pudiera hasta que me hicieron comer una. Le dije, Lali, ayúdame con la mitad. Medio pecado, ella también, ¿no? Se hizo partícipe conmigo. Y también le he hecho, el pan estaba bueno, ¿verdad? El pan, pero lo que estaba dentro no tan bueno, ¿eh? Masa con masa. ¿Y quieres atole? No, ya, atole no, gracias. Eso me voy a esforzar. Si no los comimos, el templo y morada del Espíritu Santo, hermano, hay que cuidarlo. Y ¿saben qué? Cuando comes carbohidratos de esa manera, 1000 carbohidratos en una comida, le haces mucho daño a tu cuerpo. Y eso no es cuidar el templo y morada del Espíritu. Por eso digo que es un pecado, ¿no? Porque cuando tú no cuidas tu salud, pecas. Porque de lo que tú vas a dar cuentas es lo que tú haces con tu cuerpo. Escrito está, ¿ok? No es algo que me estoy inventando yo, escrito está. Dice que el que fornica va a dar cuentas, no por lo que hizo, por lo que usó su cuerpo para fornicar. Es ahí, todos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Nosotros, hermanos, cuando nos arrepentimos, créanme, después de eso, sí vino algo muy feo en mi corazón, y le dije, y me quise justificar y le dije a Dios, pero por estas almas, no, tú más que nadie predicas de que no tomen Coca-Cola, que no tomen atoles, que no coman ese tipo de carbohidrato que no alimenta, te llena, pero no alimenta, perjudica. Mire, sabe rico aquí, pero abajo, ¡pum!, le da un gancho al hígado, porque el golpe es en el hígado, tremendo, un golpe fuerte en el hígado. Una guajolota es un golpe fuerte en el hígado. Pero creo que Dios me perdonó. Me dijo, vete y no lo vuelvas a hacer. La persona que agarraron en fornicación, ¿no? Que le dijo, ¿y dónde están los que te acusan? No están, Señor. Bueno, vete, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, el que me preguntó fue tu hermano. Me dijo, a ver, pastor, y si antes no se lo había comido, la verdad, ¿me gustó? Me lo comí, pero por favor, no me vuelvan a dar otro. Esa fue mi respuesta, ¿no? Por favor, no me vuelvan a dar otro. Y porque eran 2 para cada quien, ¿verdad? Pero ojalá que esto lo puedan entender cada quien y cada uno de ustedes. Comer ese tipo de carbohidratos es muy perjudicial a su organismo. Lo peor que pueden hacer es comer 800 a 1000 carbohidratos en una sola comida. Es algo que el hígado no se puede manejar adecuadamente, de verdad, y es algo muy fuera de la salud, tremendo, es tremendo. Bueno, el arrepentimiento es lo que busca Dios, ¿verdad? Y yo sé que muchas cosas nosotros decimos, muchas veces pensamos, muchas veces hacemos con nuestras actitudes, pero si ni te dije nada, pues sí, pero con esa carota, ¿no? ¿Para qué dices?
sí sacaron, dijo todo, ¿verdad? Entonces, esas actitudes, ¿verdad? Las actitudes que nosotros tenemos que arrepentirnos y decir, Dios, yo me di cuenta de que esa persona que digo amar le hice mucho daño. Yo no me veo a mí mismo, pero sé de que yo no tengo buenas actitudes y que normalmente la gente que me rodea pues ve esas malas actitudes. Ayúdame. Eso es un arrepentimiento genuino, cuando pides ayuda a Dios. Cuando tú crees que tú puedes cambiar, no hay arrepentimiento, es puro remordimiento. Ahí no hay más que cambios, pero no transformación. Y Dios quiere transformar nuestra vida. Vamos a un quinto ejemplo. Paz en Jesucristo. ¿Por qué paz en Jesucristo? Porque es el príncipe de paz. Dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. La palabra de Dios dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo en el Getsemaní, aunque sabía la aflicción que venía, confió en el Padre y venció al mundo. Jesús sabía que la hora de la muerte de cruz se acercaba. En el Getsemaní su alma estaba profundamente angustiada. Les recuerdo que en ese momento su sudor era como gotas de sangre. Por favor, acompáñenme a Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Dice la palabra de Dios así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Saben qué pasó? Que cada vez que él volvía, los apóstoles estaban dormidos. Y otra vez les decía eso y volvía y los apóstoles dormidos. Por tercera vez él volvió otra vez y los apóstoles dormidos. Y él les dice, ¿no pudieron velar ni siquiera una hora? Y es cuando va y le dice al Padre, ya él se encuentra, como dice aquí en Mateo 26, 33, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y él va y se enfrenta ante la presencia del Padre y le dice, yo no quiero tomar esa copa, o sea, refiriéndose a que no quería ir al sacrificio. Y es cuando él, en la tercera vez, él comienza su sudor a ser como gotas, no gotas de sangre, sino dice, como gotas de sangre. O sea, su sangre se adelgazó a tal manera que sus glándulas sudoríparas se mezclaron con la sangre y su sudor parecían como gotas de sangre. Era tanto el estrés que él sentía, como lo dice aquí, ¿no? Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y ese estrés tan tremendo lo puso en esa circunstancia y le dice al Padre, no quiero pasar por y tomar esa copa. Entendió que su propósito de haber venido al mundo era ir al sacrificio. Era su propósito. ¿Quién iba a pagar el precio por ti y por mí? Solamente Él. Porque nadie, ningún otro ser humano podía pagar el precio que Él pagó. Entendió eso y sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y le dijo, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y es cuando Él ya enmudeció y ya no abrió su boca. Nunca proclamó diciendo, ya no me golpeen, ya no me escupan, ya no. Él enmudeció y fue como cordero, dice, ¿verdad?, al matadero. Y ahí pagó el precio de nuestra paz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Él pagó el precio. Él pagó las cosas que nosotros deberíamos, porque los culpables éramos nosotros y seguimos siendo nosotros. Pero Él es el príncipe de paz. Que ahora, gracias a Él, nosotros podemos tener esa esperanza. Quiero que me acompañen al libro de Lucas,
en el capítulo 22, en el versículo 42. Dice Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así debemos nosotros proclamar. No se haga lo que yo quiero y como yo lo quiero, sino hágase como tú lo quieres. Y ese es buscar la intimidad con Dios. Porque muchas veces nosotros queremos dirigir la mano de Dios. Padre, yo te estoy pidiendo que hagas esto. No, es como Él quiere. No como tú quieres, como yo quiero. Es como Él quiere. Como Él quiera. En el tiempo que Él quiera. Y así debemos aceptar nuestra relación con Él. Porque yo no le puedo tronar los dedos a Dios. No le puedo decretar, no le puedo declarar. Es que tú dices, si tú lo vas a hacer. A ver, hermano, la criatura exigiéndole al Creador, eso no es posible. Aquí está la enseñanza. Lucas 22, 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos aprender, que no es como yo quiero que sean las cosas, es como el Padre. Cuando nosotros decimos, miren, se cierra una puerta, pero la palabra nos enseña en Apocalipsis, dice la palabra que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. ¿Qué actitud tenemos que decretar esa palabra? No, pedirle que esa palabra se cumpla en mi necesidad. Padre, tú dices en tu palabra que la puerta que tú abres nadie la puede cerrar. Por favor, te suplico, te imploro que abras esa puerta. Es una puerta que humanamente nadie la puede abrir, pero yo sé que tú la puedes abrir y que cuando tú la abras nadie la va a poder cerrar. Y esa, ¿ve qué diferente? En cambio, si tú crees que tú vas a decretar y declarar, no, hermana, eso está fuera del control de la criatura. Eso está en el control del Creador, porque nosotros somos creación, Él es el Creador. Entonces nuestra actitud debe de ser con devoción, con reverencia y de verdad con mucho respeto a quien nos dirigimos. Es Dios, nosotros somos humanos, Él es Dios. ¿Qué es que nosotros podemos decretar y declarar? No es así. Nosotros debemos de implorar, suplicar, debemos humillarnos, porque Él no desprecia un corazón constrito y humillado. Cuando nosotros y Él ve que verdaderamente estamos humillados en su presencia y que estamos esperando de su favor, entonces ahí se cumple la palabra. Él no desprecia un corazón constrito y humillado. No dice tu cuerpo, dice tu corazón. Y eso es lo que tenemos que humillar. No hacer altanerías de tú dices, yo decreto, yo declaro. No, hermano, hermana, no te equivoques. A Dios nadie lo va a presionar y nadie lo va a obligar. Nadie va a hacerle manita de coche, nadie. Nosotros somos criaturas, hechuras de su mano. Y Él nos enseña que en la humillación está su respuesta. En la humildad Él responde. No en la altanería, Él resiste la soberbia. Entonces, ¿qué actitud nosotros debemos aprender a confiar en Dios para que Dios transforme nuestra aflicción en una oportunidad para experimentar su poder y su fidelidad? Nuestra vida en Jesucristo se caracteriza por caminar en paz, hermano. Entonces, es una respuesta algo muy importante de nosotros, de que si algo trae aflicción, ansiedad, eso no viene de Dios. ¿Se dan cuenta? Si algo te trae así como taquicardia, desesperación, ansiedad, eso no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios viene acompañado de paz. Y esa es una señal muy importante para nosotros. Porque sabemos que Él ya venció, también puede vencer tu problema y tu tempestad que te esté atorando en la vida. Y Él puede darte esa ayuda que nosotros necesitamos. Humanamente no podemos, pero Dios sí puede. ¿Okay? Todo lo que el ser humano no puede, Dios sí puede. Como conclusión, la esperanza y la fortaleza
espiritual no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares. Él nos llena de esperanza. No vivamos en la desesperanza, porque Dios de la esperanza quiere llenar nuestro corazón de gozo, pero también de paz. Nos renueva interiormente. Aunque tu cuerpo, mi cuerpo, se desgaste, nuestra alma puede levantarse cada día en Jesucristo. Cada día. Miren, si tú despiertas y abres tus ojos y le dices a Dios, gracias por el hálito de vida. Lo primero que debes de sentir que abriste los ojos es por el hálito de vida de Dios. Y luego, al incorporarte de tu cama, inmediatamente sabes que ya estás disfrutando de las nuevas misericordias que Dios promete cada mañana. ¿Y cómo no agradecerle a Dios? Decirle, gracias, no, con mucha gratitud recibo tus nuevas misericordias. Eso es antes de nada, porque las primicias del día le pertenecen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar a Dios? Tu gratitud. Dos cosas sucedieron ahí muy importantes. Inmediatamente el hálito, si tú despiertas en la conciencia, Dios te dio hálito de vida. Y si te puedes incorporar, ya es parte de las nuevas misericordias. Porque un día, aunque te quieras levantar, nos queramos levantar, el cuerpo ya no va a dar para más. Es cuando nosotros conscientemente debemos decir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me está sucediendo? A ver, tranquilos, hermanos, estamos en la voluntad de Dios. Y si ha llegado el momento de ponernos a cuentas y no hay oportunidad de, pastor, puede venir. No, yo me pongo a cuentas con Dios. Yo quiero estar bien contigo. Mi cuerpo no responde en este momento, pero yo sé que mi alma, a la que tú le diste renovación cada día, hoy no se puede parar mi cuerpo, pero yo sé que tú me oyes. Y en mi clamor, en mi súplica, pedirte que tomes en cuenta mi alma y que no se pierda. Quiero anclar mi alma en esa roca inconmovible que es Jesucristo. Ponerse a cuentas es eso. Y acuérdense, si no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Y es el tiempo de soltar perdón. Yo no sé si a alguien he ofendido, pero en este momento yo suelto perdón. Suelto perdón. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Mire, como pastor yo he puesto a cuentas a muchas personas. A muchas personas. Y lo primero y lo más importante es soltar perdón. ¿Saben por qué? Porque si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Entonces, una de las cosas más importantes de ponernos a cuenta es soltar perdón. Suelta perdón. Yo perdono a mi familia, perdono a mis vecinos, perdono al perro que le pagué, perdona, porque si no perdonas, Dios no te va a perdonar, escrito está. Entonces, ponerse a cuenta, lo más importante es, de verdad, soltar perdón. No te podrás mover, pero es el momento de ponernos a cuenta. No con miedo, sino sabiendo de que Dios nos está dando la oportunidad. ¿Ok? ¿Cuándo va a suceder eso? Tarde que temprano sucederá. Todos los que estamos aquí, lo único que tenemos seguro de que ese tiempo llegará. Y cuando llegue debemos estar preparados. ¿Ok, hermano? Hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita a vivir una vida diferente, no marcada por el temor ni por la derrota, sino por la esperanza y la fortaleza espiritual que vienen de su presencia. ¿Ok? Que solamente, es que veniste aquí, veniste a buscar su presencia. Llénate de su presencia. Llenémonos de su presencia. Y eso es suficiente para vivir bien, en calidad de vida. No busques conocer más, busca llenarte más de Él. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú eres el Dios de la esperanza, eres el Dios de la fortaleza. Hoy reconocemos que sin ti no podemos enfrentar las aflicciones de la vida.
Padre Celestial, llénanos de paz en medio de la tormenta y enséñanos a no desmayar cuando nuestro cuerpo se desgaste, porque nuestro espíritu, nuestra alma se renueva cada día en Jesucristo. Guarda nuestra mente en ti, para que ninguna preocupación ni tentación robe la paz que tú prometes. Acércate a nosotros, acércate a nuestros quebrantados corazones y muéstranos que el dolor también puede experimentar tu cercanía y tu restauración. En medio de toda aflicción, te pedimos, Padre, que tú te manifiestes en gloria y en poder, principalmente en nuestros hogares, en nuestra familia. Hoy decidimos confiar en ti, Señor Jesucristo, que venció al mundo, y declarar que nuestra vida nueva será diferente. Una vida llena de esperanza, una vida llena de fortaleza, una vida llena de espiritualidad, una vida llena de paz verdadera. Espíritu Santo, consuélanos en nuestras luchas que desafiamos al mundo, porque el mundo nos trae tradiciones. Danos la fuerza para poder resistir esas tentaciones. Vivir cada día como testimonio de la victoria en ti, Señor Jesucristo, es nuestra encomienda. Todo esto oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.